Capítulo 1. La olla misteriosa y la feria medieval de comida. Marcus Butterworth, Ph.D., autoproclamado historiador de dudosa reputación, profesor a tiempo parcial y entusiasta de las siestas a tiempo completo, tenía exactamente 3 ambiciones en la vida: evitar la responsabilidad, consumir la mayor cantidad de pasteles humanamente posible, y si el tiempo lo permitía, nunca, bajo ninguna circunstancia, ser arrastrado a nada que involucrara actividad física, niños gritando o recreaciones históricas. Así que, naturalmente, en un jueves lluvioso que olía sospechosamente a cartón mojado y arrepentimiento existencial, se encontró de pie en medio de la feria de antigüedades Ye Olde Dusty. Relics, discutiendo, en voz alta y con gesticulaciones salvajes, con una mujer que parecía haber salido de una explosión en un libro de cocina medieval. Esta mujer, como resultó ser, era Edith Salpans. Edith era el tipo de persona que notabas desde el otro lado de la habitación, y luego inmediatamente pretendías no haberla notado. Llevaba un delantal bordado con pequeños nabos que parecían enojados. Su cabello, amontonado en su cabeza como un pastel a punto de colapsar, estaba lleno de cucharas de madera, un cucharón y, Dios nos ayude a todos, un hacha. Sus ojos brillaban con la inquietante energía de alguien que alguna vez había intentado hornear pan usando ceniza volcánica, y su voz podía atravesar el bullicio de un mercado de alimentos como un cuchillo de carnicero a través de una salchicha sospechosamente grande. En el centro de esta tormenta de sarcasmo pasivo-agresivo y debates sobre filosofía culinaria, se encontraba un objeto de singular y desconcertante fealdad: una gran olla de cobre abollada con lo que parecían ser grabados toscos y temblorosos de leones, uvas y, de manera bastante inexplicable, un hombre hurgando en un tejón con un palo. «Esto, señora, es un artefacto», decía Marcus, agitando los brazos como un erudito a punto de combustionar espontáneamente. Un recipiente de cocina del siglo XV, utilizado por los chefs de la corte de, digamos, el rey Eduardo III. No puedes apreciar lo histórico. Edith lo interrumpió con un resoplido tan despectivo que podría haber cortado la leche. Eso no es una olla de cocina del siglo XV, repollo académico. Eso es una caldera de cerveza de una cervecería de monasterio, probablemente usada para hervir algo tan nocivo que podría quitarle el pelo a una cabra. Se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos ante los grabados desvanecidos. «Mira, ¿esas uvas? Eso no es arte. Eso es un garabato de un monje después de demasiado vino de cebada». Podrían haber continuado así durante horas, si no fuera porque el destino, o quizás una entidad cósmica malévola con un oscuro sentido del humor, intervino. Porque justo cuando Marcus infló su pecho y abrió la boca para desatar lo que estaba seguro sería una contraargumentación devastadoramente erudita, la olla, sí, la olla, emitió un sonido como el de un camello descontento siendo arrancado de un pantano. Una bocanada de humo verdoso surgió de su borde, retorciéndose en el aire como un signo de interrogación consciente. El suelo tembló bajo ellos. Un leve y ominoso zumbido llenó el aire, como si un enjambre de abejas acabara de aprender el arte del canto gregoriano. Marcus apenas tuvo tiempo de pronunciar un digno «¿Qué demonios?», antes de que la olla emitiera un tremendo plop, el suelo se abriera debajo de ellos, y tanto él como Edith cayeran, de manera bastante poco elegante, al abismo del tiempo mismo. Cuando Marcus despertó, lo primero que notó fue el olor. Era el tipo de olor que podría hacer que un vegetariano se incendiara espontáneamente. Manteca caliente, cebollas quemadas, campesinos sudorosos y un leve atisbo de orina de caballo. Lo segundo que notó fue que alguien, en alguna parte, estaba gritando en voz alta y con entusiasmo sobre ofertas especiales de pastel de nabo. Lo tercero fue que Edith Salpans estaba de pie sobre él,
sosteniendo triunfalmente lo que parecía ser un objeto frito del tamaño de un gato pequeño. «Ah», dijo alegremente, «estás despierto. Perfecto. Ahora, prueba esto». Marcus la miró entrecerrando los ojos, gimió y trató de incorporarse. Su cabeza se sentía como si hubiera sido usada como un tambor por una banda vikinga especialmente agresiva. ¿Dónde demonios estamos? ¿Dónde? Edith sonrió como un gato que acaba de encontrar la crema, el queso y al granjero lechero desprevenido. Hizo un gesto con una mano grasienta. «Bienvenidos a la gloriosa feria de comida medieval de la vieja Inglaterra», o algo así. Estoy inventando eso, obviamente. Pero ¿importa? Estamos rodeados de empanadas de nabo, anguilas fritas, y lo que creo que es un hombre intentando vender piruletas de col fermentada. Marcus gimió. Un malabarista en una túnica que no había visto el jabón desde la época de Carlomagno casi se tropieza con él. En algún lugar cercano, un grupo de gansos estaba atacando a un niño que había intentado robar una empanada de carne de manera imprudente. Edith ya se dirigía hacia un puesto particularmente alarmante, adornado con cabezas de cerdo en picas, y un letrero que decía: «Bolas de pudín de sangre caliente, servidas frescas del caldero». Marcus tropezó tras ella, cayendo sobre una cesta de manzanas sospechosamente lumpi. «Espera, espera, espera. Edith, ¿me estás diciendo que hemos sido absorbidos por el pasado? ¿Inglaterra medieval? ¿La Edad Media?» Su voz se rompió en un llanto completo. Edith miró hacia atrás, sin impresionarse. ¿Qué lo delató, genio? ¿El olor a grasa de cerdo o el hecho de que ese hombre allá está vendiendo trozos de carne en un tarro que parece que podría servir como orinal? Antes de que Marcus pudiera formular un ataque de pánico adecuado, un hombre corpulento con un delantal de cuero se acercó a ellos, empuñando un cucharón del tamaño de una hacha de batalla. Su barba estaba llena de migas de pan. Sus ojos estaban desorbitados, con el tipo de fervor que normalmente se reserva para los recaudadores de impuestos y las marmotas enfadadas. «¡Tú allí!», gritó el hombre, apuntando la cuchara a Edith como si fuera un arma de destrucción masiva. «¿Eres la nueva sirvienta de pasteles? ¿Sí? La última se escapó con el maestro de gansos. Ponte detrás del puesto. El rey mismo viene a juzgar los pasteles de nabo, y si no los haces lo suficientemente rápido, serás castigada». Marcus se atragantó con su propia lengua. Edith, por supuesto, simplemente se encogió de hombros, se rompió los nudillos y pisó fuerte en el establo como si hubiera nacido para ello. «Marcus», llamó por encima del hombro, «hazte útil. Ve a buscarme un puñado de hierbas, una cebolla sospechosamente arrugada, y preferiblemente no una sola cola de rata». Marcus, aún mareado por la pura absurdidad de la existencia, se adentró en la feria, murmurando entre dientes. Lo que siguió solo puede describirse como un sueño febril de horror culinario. Marcus se encontró navegando por un laberinto de puestos que olían a desesperación y grasa caliente. Había buñuelos de manzana chisporroteando en cubas de grasa de cerdo, tan vieja que parecía poder recitar la Carta Magna. Había cuajada de queso que chirriaba al morderla, como pequeños ratones comestibles. Había pasteles de nabo tan densos que podrían usarse como armas de trauma contundente, y bolas de pudín de sangre que parecían balas de cañón sumergidas en manteca. En un momento, Marcus fue abordado por una mujer sin dientes, pero con un impresionante bigote, que intentó venderle una anguila de la suerte en un palo, por 2 peniques y una hebilla de zapato. Mientras tanto, Edith estaba en su elemento. Ella tomó el control del puesto de empanadas de nabo, con toda la despiadada eficiencia de un señor de la guerra, gritando órdenes a aprendices aterrorizados y, de alguna manera, logrando convencer a un monje que pasaba para que probara su masa de buñuelos. «¡Necesita más miel!», gritó, removiendo la olla con una cuchara tan grande que podría haber sido un remo para un barco vikingo.
¿Más miel?, exclamó Marcus, aferrándose a una ramita de algo que podría haber sido tomillo o podría haber sido un pequeño arbusto consciente. Edith sonrió como una loca. La miel cubre una multitud de pecados, Marcus. Ahora, tráeme esa cebolla grumosa, o te adornaré la cabeza con un nabo y lo llamaré arte. Mientras el sol se ponía en una bruma de humo, grasa y decisiones cuestionables, un heraldo en mallas que no dejaban nada a la imaginación se erguía sobre un barril y proclamaba: «Hagan paso a su majestad, el rey Arturo el ligeramente incontinente. Viene a probar los pasteles y a juzgar el valor de sus vidas». Marcus casi se desmaya. Edith simplemente se limpió las manos en su delantal y se preparó para presentar su obra maestra, una tarta de nabo tan dorada, tan brillante con glaseado de miel, tan audazmente aromática que probablemente podría resucitar a los muertos. Aunque si le darían las gracias, era otro asunto completamente diferente. Y mientras el rey se acercaba, flanqueado por una comitiva de caballeros, bufones y un hombre que sostenía un ganso vivo con una correa, Marcus tuvo un único e inquebrantable pensamiento: «Voy a morir en una feria medieval usando mallas de segunda mano, rodeado de manteca frita y pastel de nabo». Y honestamente, ni siquiera estaba entre las 5 cosas más raras que le habían pasado ese día. Capítulo 2. La grasa, la salsa y la gran crisis de los buñuelos. Marcus Butterworth tenía precisamente 3 objetivos para el día: no morir de intoxicación por nabo, no ser pisoteado por una manada de gansos, absolutamente no involucrarse en ninguna situación que requiera que pruebe algo descrito como delicadamente fermentado. A las 2 horas de la gran feria medieval de comida, había fracasado espectacularmente en los 3. Todo comenzó cuando Marcus intentó mezclarse con el fondo, quedándose perfectamente quieto junto a un barril de cebollas encurtidas y pretendiendo ser una estatua de comerciante bastante confundida. Desafortunadamente, un fraile ebrio, apestando a cerveza y sueños destrozados, lo confundió con un nuevo tipo de artista callejero e intentó lanzarle una rueda de queso mohoso a la boca abierta de Marcus, para buena suerte. «Señor, señor», balbuceó Marcus, apenas esquivando el proyectil lácteo en el aire. «No soy un blanco humano. No soy un blanco humano». El fraile, con los ojos brillando como un hombre cuyo hígado ya había abandonado el barco, simplemente eructó y se alejó en busca de más hidromiel especiado. El fraile, con los ojos brillando como un hombre cuyo hígado ya había abandonado el barco, simplemente eructó y se alejó en busca de más hidromiel especiado. Mientras tanto, Marcus se aferraba al barril como si fuera una balsa salvavidas, suplicándole en silencio al universo por piedad. Al otro lado de la plaza, Edith Salpans se había transformado en algo entre una señora de la guerra culinaria y una directora de orquesta poseída por el fantasma de Julia Child después de 3 expresos. Ella gritaba órdenes como una general, preparándose para la batalla. ¡Eh! ¡Tú con la cara! ¡Más miel en la masa! Esto no es un funeral, es un festival. ¿Podrías proporcionar el texto que te gustaría que traduzca al español? Jeffrey. Sí, Jeffrey. No me importa si tienes 8 años y te faltan la mitad de los dientes. Atrapa a esa cabra antes de que se coma las tortas. ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español? ¿Quién, en nombre de todos los pasteles de repollo empapados, dejó que los gansos se acercaran a los cuajos de queso? ¿Quién, en nombre de todos los pasteles de repollo empapados, dejó que los gansos se acercaran a los cuajos de queso? El aire alrededor de Edith chisporroteaba con grasa, furia y una abrumadora sensación de que alguien, en alguna parte, definitivamente iba a perder una ceja antes de que terminara el día. El intento de Marcus de escapar sin ser notado fue frustrado por una multitud de niños que, altos de pasteles de miel y con una supervisión parental deficiente,
Habían decidido que Marcus era el blanco oficial del concurso de lanzamiento de buñuelos de manzana. Intentó explicar que era un académico respetado, que su especialidad era las implicaciones socioeconómicas del cultivo de nabo en la Inglaterra del siglo XIII. Pero los niños, pequeños, pegajosos y completamente irredentos, solo se rieron, gritaron «Diana», y lanzaron una lluvia de misiles fritos en su dirección, y lanzaron una tormenta de misiles fritos en su dirección. Para cuando Marcus emergió, jadeando, de la refriega, parecía un monumento extra crujiente a las malas decisiones de la vida, con la ropa salpicada de grasa y su dignidad arrastrándose detrás de él como un triste globo desinflado. ¡Marcus!, Edith gritó, agitando un cucharón gigante como si fuera una bandera de señal. Deja de coquetear con los niños y ven aquí. Tenemos una crisis. Deja de coquetear con los niños y ven aquí. Tenemos una crisis. Marcus tropezó, medio ciego por los fragmentos de la rosquilla de manzana. ¿Qué? ¿Qué ahora?, graznó, con la voz ronca por la desesperación de un hombre que acaba de ser parcialmente golpeado por un postre. Los ojos de Edith estaban desorbitados, su delantal humeando ominosamente. El catador oficial del rey está en camino, y exige probar cada Kadab dish. Marcus palideció. ¿Cada plato? ¿Podrías proporcionarme el texto que deseas traducir al español? Cada dash dish. Ambos se volvieron a mirar la mesa que gemía bajo el peso de abominaciones culinarias. Pasteles de nabo que podrían servir de adoquines. Bolas de morcilla sudando ominosamente al sol. Anguila frita en palitos, algunas aún retorciéndose. Dios los ayude a todos. Cuajada de queso que emitía un leve y perturbador chirrido, cuando la brisa la golpeaba justo en el momento adecuado. Entra el catador oficial del rey. Sir Reginald von Blatterbottom era un hombre cuya barba era más ambiciosa que su carrera. Llevaba una doblez tan ajustada que parecía estar luchando activamente por su vida, y un gorro emplumado que sugería que había asaltado a un pavo real particularmente extravagante. Se acercó al puesto como un hombre preparado para cenar como un monarca, o morir en el intento. Olfateó despectivamente a Marcus y aplaudió. Bien, veamos qué tienes. Tengo exactamente 10 minutos antes de que deba retirarme al retrete para asuntos oficiales. Marcus abrió la boca para explicar que de ninguna manera estaban calificados para servir en la mesa real, pero Edith ya había metido un plato en las manos de Sir Reginald con el entusiasmo de una mujer que no tenía nada que perder y un delantal temático de nabo que defender. Empiece con la buñuelo, señor. Fritos recién hechos y rociados con culpa y un toque de desesperación. Sir Reginald dio un mordisco. Su ojo izquierdo se contrajo. Hizo un sonido como el de un gato tratando de sacar una bola de pelo particularmente rebelde, y luego, milagrosamente, sonrió. «Not bad. Nada mal en absoluto», declaró, relamiéndose los labios. Edith le guiñó un ojo a Marcus como una mujer que acababa de engañar a los dioses. Desafortunadamente, el éxito fue efímero, porque cuando Sir Reginald pasó a las bolas de morcilla, surgió un pequeño e inconveniente problema, específicamente el ganso. Verás, mientras todos estaban concentrados en impresionar al catador del rey, un gran ganso belicoso, hasta entonces no notado, acechando bajo la mesa como una bomba de tiempo aviar, eligió ese preciso momento para lanzar un ataque. Con un graznido escalofriante, saltó sobre la mesa, agitando sus alas como un demonio enviado por el inframundo avícola. Las bolas de morcillas salieron volando. Los buñuelos llovieron como meteoros calóricos. Las empanadas de nabo. Uno de ellos golpeó a Marcus de lleno en el pecho con suficiente fuerza como para dejarlo sin aliento. Sir Reginald soltó un grito agudo y saltó hacia atrás, directo a un barril de cerveza en fermentación. Emergió momentos después, empapado, salpicando y apestando a cervecería ebria.
En medio del caos, Edith balanceó un cucharón hacia el ganso, falló y accidentalmente lanzó un globo de masa al aire. Describió un arco con gracia, casi poéticamente, y aterrizó directamente sobre la corona del heraldo de la llegada del rey, quien, desafortunadamente, había elegido ese preciso momento para adelantarse y anunciar: «¡Miren! ¡Él! ¡Plaf!». El heraldo se quedó congelado por un momento, parpadeando para sacar la masa de sus ojos, y luego se desplomó al suelo como un saco de repollos mojados. La plaza entera quedó en silencio. Incluso la oca se detuvo, a medio graznar. Edith miró a Marcus. Marcus miró a Edith. Ambos miraron a los oficiales reales enfurecidos que ahora convergían en su puesto como una manada de lobos que acababa de avistar a un conejo particularmente gordo y grasiento. Marcus tragó con dificultad. «Creo», susurró, «deberíamos correr». «De acuerdo», dijo Edith, agarrando la olla, y corriendo hacia el callejón más cercano, con el delantal ondeando salvajemente detrás de ella. Marcus, que no tenía ningún deseo de ser ejecutado por un decreto relacionado con pasteles, salió corriendo tras ella, dejando atrás un rastro de migas de buñuelo, dignidad hecha trizas y un ganso muy enfadado. Y así, la gran crisis de los buñuelos llegó a su fin, no con un estallido, sino con un salpicón grasiento y un montón de maldiciones muy ruidosas. Pero la feria no había terminado con ellos aún. Oh, no. Estaban a punto de tropezar con algo mucho, mucho peor: la sociedad secreta de la cuchara chupada y el antiguo pergamino de sueños de la manzana fermentada. Pero eso es un desastre para otro capítulo. Capítulo 3. La sociedad secreta de la cucharilla chupada. Marcus Butterworth, ex académico, actual fugitivo de una inquisición basada en buñuelos, había hecho varias realizaciones importantes sobre la vida en las últimas 24 horas. Primero, nunca confíes en un ganso, especialmente uno que te ha visto aplastar accidentalmente a un heraldo con un chorro de masa rebelde. En segundo lugar, nunca discutas teoría culinaria con Edith Salpans, a menos que disfrutes ser amenazado con cucharones convertidos en armas. Y tercero, y lo más crucial de todo, nunca, jamás, aceptes misteriosas y antiguas ollas de dudosos anticuarios que huelen a cebollas fermentadas y llevan sombreros con forma de pez. Pero mientras Marcus tropezaba tras Edith por un laberinto de callejuelas medievales que olían a calcetines hervidos, cerveza rancia y arrepentimiento existencial, se vio obligado a admitir una verdad más inconveniente. Estaban absolutamente, positivamente, sin lugar a dudas, irremediablemente perdidos. Edith jadeó, agarrándose un punto en el costado. «¿Tienes alguna idea de a dónde vamos?» «Por supuesto», declaró Edith, con la confianza de una mujer que una vez intentó asar una oveja sobre una vela. «¿De verdad?», jadeó Marcus, tropezando con una col que parecía haber presenciado varias plagas y haber sobrevivido para contarlo. «Absolutamente», dijo ella, lanzándose por un callejón tan estrecho que apenas podía acomodar su cabello. «Vamos directo a la cuchara chupadora». Marcus se detuvo en seco, casi chocando con una figura misteriosa envuelta en una capa que emergió de las sombras con toda la sutileza de un villano de pantomima. ¿El qué? «La sociedad secreta de la cuchara chupada», susurró Edith dramáticamente, con los ojos brillando con la energía maníaca de una mujer que acaba de descubrir que freír en aceite podía resolver el 83% de los problemas de la vida. Marcus parpadeó. «Eso suena como un club para entusiastas de los postres desquiciados». «Exactamente», siseó ella. Custodian el pergamino del sueño antiguo de la manzana fermentada, un texto legendario que se dice contiene los secretos de la alquimia culinaria medieval, perdida en el tiempo, hasta ahora. Antes de que Marcus pudiera lanzarse en un extenso y cada vez más desesperado monólogo sobre viajes en el tiempo, conspiraciones basadas en la comida y su urgente necesidad de una bebida fuerte,
La figura encapuchada tosió. «Jem, si has terminado», raspó la figura, con una voz como una bolsa de grava siendo sacudida por una bibliotecaria desaprobadora. La cuchara chupadora no es amable con los oyentes furtivos. Edith sonrió y le dio una palmadita a Marcus en el hombro con tanta fuerza que casi se dobló por la mitad. «Oh, no somos oyentes furtivos, somos miembros aspirantes». La figura se detuvo. «¿Posees la contraseña?» Los ojos de Edith se entrecerraron. Se inclinó hacia adelante, los labios curvándose en una sonrisa que sugería que estaba a punto de improvisar de manera espectacular. «Por supuesto», dijo con confianza. «Ese. Chupa o muere». Un silencio tenso se extendió entre ellos. La cabeza de la figura se inclinó lentamente, como un buitre considerando su próxima comida. Marcus sintió cómo el sudor se acumulaba en lugares donde el sudor no debería estar. Entonces, la figura suspiró. «Lo suficientemente cerca. Ven conmigo». Los llevaron a un sótano tenuemente iluminado debajo de una taberna chirriante, llamada El Nabo Encurtido, donde el olor a cerveza agria, madera vieja y malas decisiones era tan potente que prácticamente tenía su propia conciencia. Las paredes estaban adornadas con retratos de legendarios entusiastas de los bocadillos medievales. Geoffrey el Glotón, conocido por comer un buey entero asado de una sola vez. Dama Beatriz, Cáritas Mantecosas, famosa por inventar el pastel de miel de 3 capas. Y, por supuesto, Sir Reginald Greasefingers, patrón de la masa frita. En el centro de la habitación se erguía una enorme cuchara de succión, un cucharón ceremonial de plata del tamaño de una pala, incrustado con joyas y lo que parecía ser una manzana de caramelo ligeramente derretida. Los miembros reunidos, una variedad de chefs, cerveceras, boticarios y hombres que olían intensamente a arenque en escabeche, se volvieron para mirar a Marcus y Edith. La líder, una anciana encorvada con un sombrero en forma de olla de estofado, golpeó su bastón para pedir silencio. «¿Quién se atreve a buscar los secretos de la cuchara succionadora?», tronó, su voz sacudiendo las jarras y inquietando a una rata que había estado mordisqueando tranquilamente un trozo de pan duro en la esquina. Edith, sin inmutarse, dio un paso adelante como una concursante en una competencia medieval de cocina, donde el premio era no ser quemada en la hoguera. «Sí, lo hacemos», anunció con orgullo, blandiendo la misteriosa olla como una reliquia sagrada. La sala se quedó boquiabierta. La anciana entrecerró los ojos al mirar la olla. Sus ojos se abrieron de horror. «¡El caldero de la desgracia!», gritó ella. Marco, que había estado hiperventilando en silencio, gimió. «Oh, no, no otra vez». La anciana les hizo señas para que se acercaran. Han despertado fuerzas que no pueden comprender. La olla que sostienen no es un utensilio de cocina ordinario. Es un artefacto de caos culinario, imbuido con el poder del pergamino del sueño antiguo de la manzana fermentada. Los ojos de Edith brillaban como los de un niño al que le acababan de decir que, de hecho, podía comer pastel para el desayuno. Marcus, por otro lado, tenía la expresión distintiva de un hombre que se arrepentía rápidamente de cada decisión en su vida que lo había llevado a este momento. Lo que siguió fue un ritual de iniciación tan extraño que podría haber sido escrito por un comité de historiadores ebrios, chefs privados de sueño y un ganso excesivamente entusiasta. Se vieron obligados a equilibrar un nabo en sus cabezas mientras recitaban el juramento de la miga. Probar un queso de 100 años de antigüedad tan fuerte que dejó a Marcus inconsciente por un momento, y participar en la sagrada freída de la tortita, durante la cual Edith accidentalmente prendió fuego a la barba de un hombre. «Ah, una bendición tradicional», murmuró la anciana, apagando las llamas con una hoja de col húmeda. Por fin, el pergamino fue revelado. Un pergamino quebradizo y manchado de grasa, cubierto de una mezcla de runas antiguas, manchas de comida y lo que parecía sospechosamente
salpicaduras de salsa espesa seca. Marco entrecerró los ojos al leer el texto. Esto no puede ser real. Pero Edith ya lo estaba descifrando con la intensidad de una mujer que una vez había intentado hornear un pastel en una forja. Es una receta, respiró, para el banquete medieval definitivo. El pastel de manzana fermentada de los sueños, el pudding de sangre de la resistencia eterna, y espera, ¿la cerveza dorada de la iluminación cósmica? La sala contuvo la respiración al unísono. Alguien en la parte de atrás se desmayó en un barril de huevos en escabeche. Antes de que Marcus pudiera protestar, la anciana se inclinó y susurró: «Debes preparar la cerveza o arriesgarte a la ira de la olla. Se acerca el momento del gran concurso de cervezas y el destino de sus almas, no del continuo espacio-tiempo entero, puede depender de ello». Marcus palideció. «No me inscribí para esto». Edith sonrió. «Oh, absolutamente lo hiciste». Así, la pareja se encontró lanzada a una búsqueda tan absurda, tan empapada de cerveza, grasa y entusiasmo medieval sin lavar, que incluso Marcus comenzó a preguntarse si la olla tenía sentido del humor, y si ese humor implicaba verlo desmoronarse lentamente en un montón de angustia existencial, espuma de cerveza y una adicción cuestionable al queso. Pero el gran concurso de cervezas se acercaba, y el destino de su aventura, y posiblemente de todo el universo, estaba en juego. ¿Sobrevivirían Marcus y Edith al desafío de la elaboración? ¿Desbloquearían los secretos de la tarta de manzana fermentada? ¿Y Marcus alguna vez se quitaría el olor a anguila frita del cabello? Descúbrelo en el próximo caótico capítulo de la desgracia culinaria viajera en el tiempo de Marcus y Edith. Capítulo 4. La gran competencia de cervezas y la espumosa locura del destino. Marcus Butterworth había sido muchas cosas en su vida. Un académico de reputación mediocre, un hombre que podía quedarse dormido a mitad de una conferencia con impresionante eficiencia y, más recientemente, un participante involuntario en lo que parecía ser la pesadilla culinaria de viaje en el tiempo más extraña de la historia. Pero mientras se encontraba de pie en un escenario endeble, en medio de la gran arena de la competencia medieval de cervezas, aferrándose a una pala de madera que olía a sudor de cabra y hidromiel rancio, Marcus se dio cuenta de que había alcanzado un nuevo nivel de desgracia en su vida. A su lado, Edith Saltpans, quien estaba demasiado emocionada para alguien a punto de concoctar una bebida alcohólica en un caldero que no se limpiaba desde el reinado del rey Egbert, el ligeramente inflamable. Sonreía como una mujer a punto de desatar una fermentación apocalíptica sobre el mundo. «Está bien, Marcus», dijo, con los ojos brillando con la alegría desquiciada de una chef que una vez intentó caramelizar un cerdo entero, usando solo una linterna y optimismo. ¿Estás listo para hacer historia? ¿Estás listo para hacer historia? Marcus, que en ese momento estaba reescribiendo su testamento en su cabeza, murmuró: «Estaba listo para retirarme en la oscuridad, no para inventar accidentalmente una bebida que podría derretir caras». Marco, que en ese momento estaba reescribiendo su testamento en su cabeza, murmuró: «Estaba listo para retirarme en la oscuridad, no para inventar accidentalmente una bebida que podría derretir caras». La gran arena de la competencia medieval de cervezas, que se parecía sospechosamente a un granero cruzado con una cervecería y un foso de rabbi vikingo, estaba llena. La sociedad de la cucharada suculenta aparentemente había enviado invitaciones, volantes, palomas mensajeras y posiblemente bailarines interpretativos, porque parecía que la mitad del reino estaba presente. Había caballeros con armaduras oxidadas, monjes con narices sospechosamente rojas, campesinos aferrándose a jarras del tamaño de calderos, y al menos un hombre con un sombrero en forma de pierna de pollo gigante. Las reglas del brew-off habían sido anunciadas por un hombre que podría,
o no haber sido un mago. Su barba era lo suficientemente larga como para calificar como un peligro de incendio. Y eran las siguientes. Los cerveceros deben crear una cerveza única utilizando ingredientes obtenidos del mercado. La cerveza debe ser presentada en un recipiente creativamente ridículo. La prueba de sabor final no debe resultar en la hospitalización inmediata de los jueces. Puntos extra otorgados por danza interpretativa, canción o un toque dramático. Marcus estaba, comprensiblemente, teniendo una crisis existencial. ¡Exacto! ¡Derecho!, ladró Edith, arrastrando a Marcus hacia un puesto de productos altamente cuestionables. Necesitamos ingredientes. Piensa rápido, piensa audaz, piensa en el caos medieval. ¿Qué tenemos? ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español? Marcos, que había estado redactando mentalmente su carta de renuncia a la vida, parpadeó ante la variedad de productos. Un barril de nabos fermentados etiquetado puede contener arrepentimiento. Una cesta de manzanas que parecían haber pasado por una guerra. Un cubo de caracoles con pequeños sombreros. Varios hierbas misteriosas con etiquetas como Delicia de la bruja y Tomillo ligeramente maldito, y en la esquina un solo y majestuoso panal custodiado por una abeja del tamaño de un perro pequeño. Edith frotó sus manos. Perfecto. Haremos una cerveza de manzana y miel fermentada del destino. Añadiremos un toque de esencia de nabo, especiado para punto complejidad. Marcus la miró fijamente. ¿Complejidad? Edith, eso es una locura culinaria. Ella sonrió. Ese es el punto. Comenzaron a reunir ingredientes a toda prisa, intercambiando con vendedores cada vez más excéntricos. Marcus se encontró intercambiando un calcetín ligeramente mohoso por una jarra de cebada antigua, y accidentalmente aceptando un suministro de anguilas en escabeche de por vida, a cambio de una ramita de romero bendecido, que, le aseguraron, había sido estornudada por un santo. Mientras tanto, Edith estaba regateando con un hombre que afirmaba que su masa madre había sido heredada de su tatarabuela, una mujer que una vez horneó pan para el caballo del rey Arturo. Para cuando reunieron sus ingredientes, Marcus estaba emocionalmente destrozado. Edith prosperaba, y un pequeño grupo de gansos había comenzado a seguirlos ominosamente. La elaboración en sí, bueno, fue algo. Añade las manzanas. Edith gritó, lanzándolas al caldero con un gesto teatral. Revuelve en sentido contrario a las agujas del reloj. Gira en sentido contrario a las agujas del reloj, gritó, dándole una palmada a Marcus en el hombro, cuando se atrevió a girar en sentido horario. Más miel. Y un toque de tomillo ligeramente maldito. Solo por suerte. Marcus, que estaba completamente sobrio para esta tontería, trató de seguir el ritmo. El caldero siseaba y espumaba como un caldero demoníaco de gachas de desayuno, de vez en cuando eructando burbujas que olían débilmente a arrepentimiento y tostadas quemadas. Luego vino la ronda de danza interpretativa. ¡Baila, Marcus!, Edith ordenó, mientras un bardo con un laúd comenzaba a tocar algo que sonaba como un ritual de apareamiento entre una cabra y una gaita. ¿Qué? Marcus balbuceó. ¡Baila! Está en las reglas. La cerveza debe inspirar movimiento. Y así, Marcus, historiador, académico, hombre que una vez dio una conferencia titulada El impacto socioeconómico de los nabo, una historia de advertencia, se encontró agitando salvajemente frente a una multitud de cientos, mientras Edith golpeaba un tambor hecho de piel de cabra y ambición cuestionable. El público aplaudía al unísono, completamente inseguro de si estaban presenciando un ritual en ciernes o un colapso público. Finalmente, llegó el momento de la evaluación. Su brebaje, vertido en un casco invertido que había sido limpiado apresuradamente, con un trapo de dudosa limpieza, se sentaba humeante sobre la mesa, su color en algún lugar entre el oro fundido y la traición leve. Los jueces se acercaron.
Sir Roderick Ahlebert, un hombre cuya barba parecía absorber cerveza por ósmosis, dama Gertrudis de la cebolla encurtida, que olía como una explosión de fábrica de vinagre, y el hermano Tomás el flatulento, cuya contribución a la cata era más un peligro olfativo que una crítica al paladar. Sorberon. Ellos giraron. El bigote del Sir Roderick se movió. El ojo de Dame Gertrude se contrajo. El padre Tomás soltó un eructo satisfecho que casi derriba a un transeúnte. Hubo una pausa. Entonces, por las empapadas sandalias de los santos, susurró Sir Roderick. Es. Delicioso. Delicioso, gritó Gertrudis. Un triunfo. Marcus casi llora. Edith agitó el puño en el aire con tanta fuerza que accidentalmente lanzó una manzana glaseada con miel a la cara de un malabarista. Justo cuando comenzaron a disfrutar de la gloria efímera, la olla, sí, la olla, comenzó a brillar. De nuevo, un zumbido bajo llenó el aire, vibrando las jarras de cerveza y haciendo que una bandeja de cuajada de queso realizara un lento y sincronizado vaivén. Otra vez no, murmuró Marcus, mientras la olla emitía un retumbante gorgoteo. Eructaba una nube de vapor lechoso y los absorbía en otra espiral caótica de distorsión temporal. Edith gritó de alegría. Marcus gritó. La olla brillaba como un barril de cerveza dorado del destino. Y con un último pop burbujeante, se fueron, dejando tras de sí un rastro de manzanas fermentadas, migas de buñuelos y un solo ganso confundido. Capítulo 5. Los monjes de cerveza, de la abadía de la espuma eterna. Cuando Marcus Butterworth recobró el conocimiento, lo primero que notó fue el olor. Era una niebla penetrante y alevosa, que parecía arrastrarse por sus senos paranasales, envolverse alrededor de sus neuronas y susurrar. No tienes ni idea de dónde estás, ¿verdad? Lo segundo que notó fue que estaba tumbado en un barril de cerveza. Específicamente, un gigantesco barril de madera burbujeando ominosamente con lo que solo podía describir como caos líquido. La tercera cosa que notó fue a Edith Salpans, flotando cerca en lo que parecía ser una rueda de queso del tamaño de una pequeña rueda de carro, riendo como una mujer que acaba de descubrir que los viajes en el tiempo, los desastres culinarios y las cantidades excesivas de alcohol eran un estilo de vida perfectamente razonable. ¡Marcus! ¡Marcus!, gritó, agitando lo que parecía una salchicha en un palo. Estás vivo, y hueles como un accidente de fermentación. Y hueles a un accidente de fermentación. Marcus se sentó, empapado de cerveza, angustia existencial y autodesprecio. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó con el brew-off? ¿Los jueces? ¿Las gansos? ¿Las gansos? Sonrió Edith. Edith sonrió. Oh, Marcus, tu dulce ensalada de verano. Estamos en la abadía de la espuma eterna, hogar de los monjes de la cerveza, guardianes de los sagrados lúpulos, defensores de los misterios leudados y proveedores de la cerveza más fuerte conocida por el hombre. Ella señaló dramáticamente, y Marcus, que estaba esforzándose mucho por no ahogarse en cerveza, siguió su mirada para ver una enorme abadía de piedra elevándose sobre los toneles de cerveza como una catedral dedicada a la embriaguez y a la toma de malas decisiones. Las paredes estaban alineadas con barriles del tamaño de cabañas, grifos de cerveza con forma de criaturas míticas y monjes en túnicas marrones, cantando mientras removían los toneles con palas del tamaño de troncos de árboles. El aire olía a lúpulo, madera húmeda y un leve arrepentimiento. Todo el lugar zumbaba con la energía de una cervecería cruzada con un día de spa medieval. Si tu idea de relajación implicaba ser encurtido accidentalmente en cerveza. Una voz retumbante resonó desde arriba. ¿Quién os hará molestar la sagrada espuma? ¿Quién os hará molestar la sagrada espuma? Un monje apareció en un balcón con los brazos levantados, como si estuviera dirigiendo un coro de ángeles ebrios. Un monje apareció en un balcón
con los brazos levantados como si estuviera dirigiendo un coro de ángeles ebrios. Su túnica estaba bordada con espigas de cebada doradas, y su barba fluía como una cascada de cerveza de trigo. «Soy el hermano Burbujas», declaró, primer cervecero de la abadía, guardián de la levadura y sumo sacerdote del sacramento amargo. Primer cervecero de la abadía, guardián de la levadura y sumo sacerdote del sacramento amargo. Marcus parpadeó. Edith sonrió. «Bueno», murmuró Marcus, «al menos no está sosteniendo un cucharón». Jet. Los sacaron del barril de cerveza un grupo de monjes armados con palas de madera y coladores gigantes. A Marcus le entregaron rápidamente un jarrón de algo sospechosamente espumoso que intentó rechazar educadamente, hasta que Edith se lo bebió de un trago y lo declaró iluminación líquida con un toque de alucinaciones. Hermano Bubbles los miró entrecerrando los ojos. «Ustedes llegan sin avisar, sin bendición y...» olfateó a Marcus con desdén profesional. «Sin bañar. Sin embargo, llevas la olla de la desgracia y apestas a manzanas fermentadas. Esto solo puede significar una cosa». Marcus suspiró. «Déjame adivinar». Una profecía. Bubbles asintió solemnemente. «Una profecía». Edith hizo un puño en señal de victoria. Marcus gimió. Los monjes se reunieron en círculo, cantando mientras preparaban. La cámara central de la abadía era un espectáculo de la absurdidad. Tanques de fermentación del tamaño de castillos, barriles etiquetados como «Bebe esto y podrías ver a Dios». Una estatua dorada de San Barrilito el Carbonatado, sosteniendo una pinta eterna, y en el centro, el barril sagrado, grabado con runas antiguas, burbujas brillando a su alrededor como una aura de cerveza. El hermano Burbujas explicó, con la gravedad de un hombre que quizás había inhalado demasiados vapores de lúpulo, que la olla de la desgracia era la clave perdida para desbloquear la receta perdida de la cerveza suprema. Una bebida tan potente, tan sabrosa, tan cósmicamente embriagadora, que podría unir el reino o, accidentalmente, desencadenar el colapso del universo conocido. Marcus levantó una mano. «¿Y cuándo exactamente sucede eso?» El hermano Burbujas sonrió. «En el Festival de la Espuma, por supuesto, que empieza justo ahora». El Festival de la Espuma era menos un festival y más un delirio febril impulsado por el alcohol. Había torneos de justas con barriles, donde monjes fuertemente armados montaban carros en forma de barril e intentaban derribarse mutuamente usando gigantescos palos de pretzel. Beer pong, excepto que las copas eran verdaderos toneles de madera, y las pelotas de pong eran nabos asados, una competencia de canto, donde los concursantes tenían que interpretar cantos gregorianos mientras bebían cerveza de cuernos de cabra, y un concurso de deslizamiento de cerveza, donde los participantes se lanzaban por un suelo resbaladizo de cerveza derramada, esperando aterrizar en un barril etiquetado como «solo para ganadores». Marcus intentó mantenerse al margen, realmente lo intentó, pero Edith lo arrastró a la competencia de justas con barriles, gritando «¡Por la ciencia!», mientras empujaba a un monje fuera de su carrito y lo hacía caer sobre un montón de monjas ebrias. «Edith», Marcus gritó, «somos invitados, no... leyendas en proceso». Edith terminó, bebiendo cerveza de una jarra del tamaño de un orinal. A medida que el sol se ponía, bañando la abadía en un resplandor dorado fundido, comenzaba el ritual de la última cerveza. Los monjes se reunieron en círculo alrededor del sagrado barril, cantando un himno que sonaba sospechosamente como una canción de borrachos acompañada de música medieval de laúd. Marcus y Edith fueron empujados hacia adelante. El olla de la desgracia les fue metida en las manos. «Debéis completar la mezcla», entonó el hermano Burbujas. «Agrega el ingrediente final». Marcus entrecerró los ojos al ver el pergamino que Edith había metido en su delantal. Estaba manchado, con marcas de cerveza y cubierto de marginalia como
No añadas demasiado tomillo o explotarás. Y pregúntale a Jeff sobre la mantequilla de cabra. El ingrediente final era el susurro del espíritu de la cebada, leyó Edith dramáticamente. Marcus la miró fijamente. ¿Qué demonios significa eso? Antes de que Edith pudiera responder, un leve viento recorrió la abadía, sacudiendo los barriles, agitando la espuma y haciendo que el sagrado barril brillara con un ominoso tono ámbar dorado. «¡Ah!», dijo el hermano Burbujas con los ojos muy abiertos. «El espíritu se acerca». De repente, de la propia espuma, surgió una figura. Era mitad hombre, mitad pinta de cerveza, con una corona de lúpulo y túnicas tejidas con etiquetas de cerveza. Su voz resonaba como el eructo colectivo de 1000 parroquianos medievales. «Soy el espíritu de la cebada», tronó. «Me has convocado con tu imprudente elaboración de cerveza y tus aún más imprudentes experimentos culinarios de viaje en el tiempo». Edith, sin inmutarse, le dio un pulgar arriba. Marcus consideró brevemente desmayarse en un barril. El espíritu de la cebada les señaló con un dedo espumoso. «Completen la mezcla o enfrenten la ira de la espuma». Marcus, quien estaba bastante seguro de que la espuma era una metáfora, intentó argumentar, pero Edith ya había echado los ingredientes restantes: manzanas fermentadas, lúpulo antiguo y una pizca de hierba misteriosa, en el caldero. La abadía tembló. La cerveza espumó. Los monjes cantaban más fuerte, construyendo un crescendo de éxtasis impulsado por la fermentación. Y luego, con un sonido como el de 100 corchos estallando al mismo tiempo, el barril sagrado estalló en un geyser de brillante cerveza dorada, lloviendo sobre la multitud como una bendición de los dioses de decisiones de vida cuestionables. Marco, empapado y atónito, miró el desastre. Edith levantó su jarra en alto y gritó: «¡A la espuma!». La multitud rugió. Los monjes bailaron. El espíritu de la cebada le guiñó un ojo a Marcus y se disolvió en niebla. Y justo cuando Marcus pensó que podría haber terminado, la olla de la desgracia sonó ominosamente, soltando un eructo parecido a un hipo, y brilló una vez más. «Ahí vamos otra vez», gruñó Marcus. Con un último puff perfumado a cerveza, desaparecieron, dejando atrás la abadía de la espuma eterna, un rastro de jarras vacías y un ganso que de alguna manera los había seguido a través del multiverso. Capítulo 6. Los magos del pan de Sordu. Hollow Marcus Butterworth despertó en un lugar que solo podría describirse como el purgatorio del pan. El aire estaba cálido y con olor a levadura, como si una gigantesca panadería hubiera cobrado vida, se hubiera emborrachado con hidromiel y hubiera decidido organizar una rave. El suelo debajo de él era esponjoso, como si estuviera tumbado en un colchón hecho completamente de focaccia poco cocida. «Edith», croó, levantando la cabeza y lamentándolo de inmediato cuando un pan de centeno crujiente se cayó de un saliente cercano y aterrizó de lleno en su cara. Una risa familiar resonó desde arriba. «Bienvenido a Sordu Hollow, Marcus». Marcus parpadeó al ver a Edith Saltpans, sentada en lo que parecía ser un gigantesco trono de pan, luciendo una guirnalda de baguettes rancias como una diosa culinaria del gluten. Estaba flanqueada por figuras en túnicas de harina que fluían, con barbas trenzadas de palitos de pan, sus bastones coronados con giros de pretzel, y sus ojos brillando con el tipo de locura fermentada que generalmente se reserva para los queseros y filósofos que han estado encerrados en una bodega demasiado tiempo. «Los magos del pan», susurró Edith dramáticamente, gesticulando como una mujer revelando los secretos del universo, o al menos el secreto para un iniciador de masa madre medio decente. Marcus se incorporó, haciendo una mueca mientras desatascaba un picatostes desmenuzado de su oído. «¿Los magos del pan?» En efecto, resonó una voz tan profunda que podría haber sido generada por un órgano de catedral
Alimentado por el miedo existencial, un hombre alto y demacrado dio un paso adelante. Su túnica era un remiendo de trozos de delantales y sacos de harina. Una corona de galletas rancias se equilibraba precariamente sobre su cabeza. Sostenía un bastón que parecía ser un rodillo tallado de un antiguo roble, adornado con lo que parecían ser sospechosas pasas secas. «Soy el gran maestro Crumbulus el leudado», entonó. «Primero del pan, guardián de la corteza, y sumo sacerdote de la sagrada fermentación». Marcus tosió, inhalando accidentalmente una nube de harina y casi asfixiándose. Por supuesto que sí. Los magos del pan los rodearon, murmurando conjuros que sonaban inquietantemente como recetas de pan leídas al revés. Edith, naturalmente, estaba en su elemento, sonriendo mientras estrechaba la mano de un mago cuya barba estaba trenzada en un nudo de pretzel perfecto, y de otro que se presentó como ser Ezequiel del pan germinado. Marcus, sin embargo, estaba profundamente alarmado. «No entiendo», murmuró, observando los alrededores. Un pueblo hecho completamente de pan. Los edificios estaban construidos con ladrillos de centeno endurecidos, las calles pavimentadas con panes planos, y las farolas parecían gigantescos palitos de pan sumergidos en mantequilla de ajo. Incluso los pájaros parecían estar hechos de migas de masa madre, picoteando sin prisa piedras de pan de centeno rancio. «Lo entenderás», dijo Crumbulus, entrecerrando los ojos, «porque tú, Marcus Butterworth, eres el elegido». El susurrador de levadura, profetizado por la profecía de los sagrados pergaminos de Baguette. Edith jadeó. Marcus palideció. «Oh, no», susurró, «no otra profecía». Los condujeron al gran salón de la masa, donde un enorme mural representaba la leyenda de los magos del pan. Una historia de antiguos panaderos que descubrieron la magia de la fermentación, aprendieron a domar la levadura salvaje y crearon la primera masa madre tan poderosa que podía levantar un reino. O una rebelión. Edith estaba prácticamente vibrando de emoción. Mientras tanto, Marcus estaba desarrollando un tic, inducido por el estrés en su ojo izquierdo. Crumbulus explicó. El susurrador de levadura está destinado a despertar la masa madre, el antiguo iniciador que dio origen a todo el pan. Ha estado dormida durante 1000 años, custodiada por los centinelas de masa madre, esperando a quien pueda dominar su poder. «Déjame adivinar», murmuró Marcus. «¿Crees que soy yo?» Crumbulus asintió solemnemente. «Sí». «Porque llegaste aquí aferrando la olla de la desdicha, el legendario recipiente de travesuras culinarias, y hueles débilmente a tostadas quemadas y destino». Antes de que Marcus pudiera objetar, un gong hecho de un molde de pan al revés resonó. «Es hora», declaró Crumbulus, «para el juicio de la miga». Marcus fue arrastrado, literalmente, al centro del salón, donde un colosal pan de masa madre se encontraba en un pedestal, su corteza agrietada como la superficie de un antiguo volcán, con vapor saliendo de sus respiraderos. «Para despertar la madre masa», entonó Crumbulus, «debes enfrentar 3 desafíos. El desafío del gluten, un laberinto de masa en fermentación que pondrá a prueba tu agilidad. La prueba de la voluntad, una prueba de tu capacidad para resistir el canto de sirena de los pasteles prohibidos. Y la tarea final, la elección del rompecostras. Seleccionar el verdadero pan de una mesa de señuelos, cada uno más tentador que el anterior». El alma de Marcus dejó su cuerpo en silencio. Edith aplaudió con las manos como una niña llena de azúcar en un festival de pasteles. El guantelete del gluten era exactamente lo que sonaba. Marcus se encontró corriendo a través de un laberinto viviente de masa en crecimiento, paredes pulsando y expandiéndose como si el pan mismo estuviera respirando. Cada pocos pasos era golpeado por un panecillo rebelde, tropezado por una baguette agresiva o emboscado por un croissant extraviado. Emergió del recorrido cubierto de baba de masa
con los ojos desorbitados y el cabello erizado como un hombre que había luchado una guerra contra una panadería particularmente vengativa. Edith, observando desde la línea de banda, le dio un pulgar hacia arriba y tomó notas detalladas. A continuación, vino la prueba del testamento. Marcus estaba sentado frente a una larga mesa que crujía bajo el peso de los pasteles más decadentes y prohibidos que se puedan imaginar. Crullers espolvoreados con azúcar que susurraban dulces palabras. Cruasanes de chocolate derretido que destilaban tentación. Un millhojas imponente que parecía llamarlo con cada crujiente capa. Le dijeron que resistiera durante 10 minutos, lo cual se sintió como una eternidad envuelta en agonía. Edith, mientras tanto, probaba casualmente los pasteles, declarando: «Solo estoy haciendo control de calidad, Marcus». Marcus, temblando con el esfuerzo de no comer un danés que olía a pecado y canela, apenas lo logró, aunque accidentalmente lamió un profiterole, lo que le valió una mirada severa de Crumbulus. Finalmente, la elección del rompedor de costras. A Marcus se le presentó una mesa de panes, un pan de masa madre de espelta con forma de dragón, un brioche dorado infusionado con azafrán, un pan de centeno tan denso que podría usarse como arma, un humilde pan de campo, sencillo y sin pretensiones. Edith susurró: «Elige el pan de centeno, Marcus. Tiene carácter». Pero Marcus, ya completamente quebrado por el gluten, alcanzó el pan de campo simple, y al hacerlo, todo el salón estalló en una tormenta de harina y confeti. La madre masa despertó. Se deslizó desde su lugar de reposo en un caldero dorado, burbujeando y pulsando con la energía de 1000 generaciones de panaderos, irradiando un aura de confort, carbohidratos y membresías de gimnasio no cumplidas. «Lo has logrado». Crumbulus lloró, lágrimas de harina corriendo por sus mejillas. El susurrador de levadura ha despertado a la madre masa. La profecía se ha cumplido. Marcus, mirando la masa consciente que ahora intentaba trenzarse en una forma vagamente inapropiada, simplemente susurró: «¿Por qué es esta mi vida? ¿Por qué es esta mi vida?». Edith, sorbiendo una taza de cerveza de centeno fermentada, sonrió: «Porque es divertido». Pero antes de que Marcus pudiera lanzarse a un caldero de gachas hirviendo para escapar de su destino, la olla de la desgracia, brillando ominosamente en el altar, emitió un bajo y retumbante gorgoteo. El aire brilló, el suelo tembló, y con un último soplo perfumado de harina, fueron llevados una vez más, dejando atrás un rastro de migas de pan, una confusa bandada de palomas de masa madre, y a Crumbulus agitando un bastón de baguette como un director de orquesta, dirigiendo a una orquesta de maníacos obsesionados con el pan. Capítulo 7. El Festival de la Copa de Oro y la catástrofe de la cerveza. Marcus Butterworth aterrizó de cara en un charco de barro que olía sospechosamente a cebada fermentada y esperanzas aplastadas. Mientras gemía, despegándose la túnica de los ojos, fue golpeado de lleno en la nariz por un muslo de pollo volador. «Marco», Edith Saltpans gritó, emergiendo del humo como una gloriosa y ligeramente grasienta diosa de la travesura. Su cabello estaba adornado con ramitas, plumas y lo que parecía una ramita de tomillo. Sonreía como una mujer que había descubierto el secreto de la inmortalidad o que acababa de beberse 3 jarras de hidromiel, posiblemente ambas. «Hemos llegado. Hemos llegado», gritó, abriendo los brazos. Marcus se sentó, escupiendo una lenteja rebelde. «¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora?». Antes de que Edith pudiera responder, un heraldo con un sombrero ridículo en forma de jarra de cerveza sopló un cuerno tan fuerte que la cera de los oídos de Marcus se reorganizó brevemente en la forma de un pequeño barco vikingo. Antes de que Edith pudiera responder, un heraldo con un sombrero ridículo en forma de jarra de cerveza sopló un cuerno tan fuerte que la cera de los oídos de Marcus se reorganizó brevemente en la forma de un pequeño barco vikingo. Bienvenidos, todos y cada uno,
al Festival de la Jarra de Oro. El pregonero gritó: una celebración de todas las cosas líquidas, imprudentes y completamente no reguladas. Una celebración de todo lo líquido, imprudente y completamente no regulado. Marcus miró a su alrededor. Estaban de pie en lo que solo podría describirse como un gigantesco festival medieval de cerveza, cruzado con un mercadillo y una subasta de ganado. Había tendas de cerveza ondeando como velas de barco, con letreros que presumían resaca garantizada o te devolvemos el dinero. Bardos errantes, tocando laúd con tal ferocidad que las cuerdas se rompían y los transeúntes se agachaban. Malabaristas lanzando jarras, panes y de vez en cuando un pollo enfadado. Y una gigantesca copa dorada en el centro de la plaza, tan masiva que requería un sistema de poleas y al menos 2 bueyes ligeramente aterrorizados para mantenerla en pie. Era un espectáculo. Edith ya estaba hasta los codos en un barril de rábanos encurtidos cuando Marcus la alcanzó. «Estamos aquí para el desafío de la copa», declaró, su rostro brillando con determinación y posiblemente un toque de locura inducida por la cerveza. Marcus parpadeó. «¿El qué ahora? ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español?» «El desafío del cáliz, el desafío de la jarra», intervino un cervecero que pasaba, equilibrando 3 jarras sobre su cabeza y sosteniendo un cartel que decía: «Concurso de trago de cerveza, patrocinado por el ligeramente arrepentido». «Es simple». Edith sonrió, sus ojos brillando como los de un pirata descubriendo una bodega de ron sin vigilancia. Compites en una serie de juegos de beber cada vez más ridículos, peligrosos y posiblemente mortales, culminando en un enfrentamiento final en la copa dorada del destino. ¿Y el premio?, Marcus preguntó con cautela. «Gloria eterna, un suministro de cerveza de por vida y posiblemente un sombrero muy elegante», susurró Edith dramáticamente. Marcus suspiró, sintiendo ya el inicio de un dolor de cabeza que sabía lo atormentaría durante años. El primer desafío fue la carrera de barriles de cerveza, donde los competidores tenían que rodar un barril gigante a través de un circuito de obstáculos con charcos de barro, cabras enfadadas y espectadores extremadamente poco útiles. Edith se lanzó a ello como una mujer poseída, apoderándose de una cabra como un ariete improvisado. Marcus, arrastrado al caos contra su voluntad, se encontró atrapado en un barril, rodando cuesta abajo mientras gritaba algo sobre pólizas de seguro y angustia existencial. Terminaron la carrera en segundo lugar, superados por un hombre llamado Hogarth, el medio borracho, que parecía estar ebrio, ciego de un ojo y alimentado enteramente por rencor y cebollas encurtidas. A continuación vino el duelo de fermentación, un juego que consistía en adivinar los ingredientes de brebajes misteriosos mientras estaban vendados. Edith fue inquietantemente precisa, identificando una mezcla de chiribías fermentadas, bayas de enebro y algo que olía a tristeza. Sin embargo, Marcus confundió un barril de hidromiel con sudor de cabra mezclado con desesperación, lo que le valió una mirada desaprobatoria del gremio de cerveceros. «Es un gusto adquirido», susurró Edith con simpatía, dándole una palmadita en la espalda, tan fuerte que casi se tragó su propia lengua. El tercer desafío era el lanzamiento de jarras de la perdición. Los concursantes tenían que lanzar jarras llenas de cerveza hacia un objetivo mientras estaban de pie en una plataforma que giraba, tambaleaba y ocasionalmente escupía vapor sin razón aparente. Edith dio en el blanco en su primer intento, su jarra estallando en una lluvia de espuma y aplausos. Marcus, por otro lado, logró lanzar su jarra hacia atrás, golpeando accidentalmente a un monje en la cara y causando una pequeña crisis teológica. Para cuando llegaron al desafío final, el chugatón de la copa de oro,
Marcus estaba empapado de cerveza, ligeramente conmocionado y cuestionando toda su existencia. Las reglas eran simples: beber del cáliz dorado hasta que te desmayes, asciendas a un plano superior de existencia, o comiences a hablar latín con fluidez, a pesar de nunca haberlo estudiado. Edith agarró el cáliz primero, levantándolo como una señora vikinga, y comenzó a beber con la intensidad de una mujer que una vez se atrevió a freír un jabalí entero por pura curiosidad. Marcus intentó seguir el ritmo, pero se sintió inmediatamente abrumado por el inmenso volumen de la copa, que parecía rellenarse sola gracias a una oscura y antigua magia cervecera. Duró aproximadamente 12 segundos antes de caer hacia atrás en un fardo de heno, susurrando: «Dile a mi comité de tesis que lo siento». Justo cuando Edith estaba a punto de reclamar la victoria, la copa de oro comenzó a brillar ominosamente. «Oh, no», gimió Marcus desde el suelo, apenas consciente. «Oh, sí», se rió Edith, levantando el cáliz en alto. El cáliz brilló, tembló y luego explotó en un geyser de cerveza dorada, lanzando al aire a Edith, Marcus y a un muy confundido hurón con chaleco. Cayeron por el cielo, aterrizando en un gigantesco barril de hidromiel, justo cuando la olla de la desgracia, brillando bajo la luz del sol como un presagio de caos, cobró vida una vez más. Con un último y espumoso soplo, desaparecieron, dejando atrás un festival en completo caos, un rastro de cerveza derramada y un cartel que decía: «Por favor, beban con responsabilidad, a menos que ya estén dentro de un barril». Capítulo 8. Los monjes del queso de la abadía Moosa. El primer pensamiento de Marcus Butterworth al recobrar la conciencia fue: «Oh no, otra vez no». Su segundo pensamiento, mientras se despegaba un trozo de brie de la frente y trataba de incorporarse, fue: «¿Por qué todo huele a pies y arrepentimiento? ¿Por qué todo huele a pies y arrepentimiento?». Su tercer pensamiento, al abrir los ojos y darse cuenta de que estaba tumbado sobre una gigantesca y sudorosa rueda de queso, fue: su tercer pensamiento, al abrir los ojos y darse cuenta de que estaba tumbado sobre una gigantesca rueda de queso sudorosa, fue: «Estoy en el infierno, o peor, un bistró francés. Bienvenido a la abadía Moosa, Marcus». La voz de Edith resonó con el entusiasmo de alguien que acaba de descubrir una nueva especie de hongo y una excelente botella de vino al mismo tiempo. Estaba de pie triunfante sobre una pila de ruedas de queso azul, sus botas chapoteando en el foso de queso semilíquido y pegajoso que rodeaba la abadía. Su cabello estaba adornado con cortezas de queso rizado, y llevaba un collar de cubos de cheddar envejecido como una reina guerrera de los lácteos. Alrededor de ellos, los monjes del queso se movían con agitación, sus túnicas salpicadas de manchas de leche, sus sandalias dejando huellas pegajosas mientras llevaban enormes ruedas de queso a sus espaldas, como sherpas lácteos medievales. El aire estaba impregnado del olor de un camembert madurado, un roquefort antiguo y al menos un experimento catastrófico de parmesano. Una pancarta ondeaba sobre ellos, bordada con las palabras: «Abadía Moosa, proveedores de lo pungente, guardianes del cuajo, huélanos antes de vernos». Un monje corpulento con una barba tan enmarañada que parecía albergar un ecosistema de cultivos microbianos se acercó a ellos. «Soy el hermano Gorgonzalor, gran fromager de la Sagrada Lechería, guardián de los quesos antiguos y arquitecto principal de la gran catacumba de Gruyère». Marcos parpadeó. ¿El qué ahora? Gorgonzalor hizo un gesto hacia atrás, donde una red laberíntica de túneles de queso desaparecía en la tierra. La catacumba de Gruyère, esculpida durante siglos por monjes armados con poco más que cuchillos de queso y terquedad. Alberga los quesos perdidos de la antigüedad, algunos de los cuales están tan envejecidos que han desarrollado su propio lenguaje primitivo. Los ojos de Edith brillaban con el peligroso destello de una mujer
a punto de cometer crímenes culinarios contra la naturaleza. Mientras tanto, Marcus contemplaba si la asfixia por queso era una causa de muerte reconocida. Los condujeron al Salón de la Ilustración del Cheddar, una cámara cavernosa iluminada por velas hechas de sebo envejecido, infusionado con suero de leche. Estatuas de San Lactos el Fermentador y Lady Bree de Normandía los observaban, sus rostros de mármol manchados con lo que Marcus esperaba que solo fuera Gouda derretido. Gorgonzalor les habló con gravedad. Ustedes llevan la olla de la desdicha, un recipiente de caos, y sin embargo, te ha traído aquí. Marcus intentó explicar que no tenían absolutamente ningún control sobre dónde terminaban, pero Edith le dio un codazo con fuerza y susurró: «Shh. Esto es el destino, Marcus, al menos el destino con un fuerte olor». Gorgonzalor continuó: «El Festival de la Corteza en Flor está sobre nosotros. La leyenda habla de un despertar del queso, un momento en que las antiguas ruedas de la abadía mohosa se elevarán y seleccionarán a un nuevo gran fromager para guiar a los monjes hacia una nueva era de iluminación láctea, o, posiblemente, causar un catastrófico terremoto de queso. Es realmente una cuestión de suerte». Edith fue inmediatamente nombrada Dama Honoraria del Queso, un título que aceptó con el entusiasmo de alguien a quien le entregan las llaves de una bodega llena de quesos prohibidos. Marcus, para su horror, fue nombrado el turofilo elegido, destinado a emprender las 3 sagradas pruebas del cuajo, el desafío de las cortezas, un traicionero recorrido de obstáculos con ruedas de queso resbaladizas, pozos de fondue llenos de trampas y cabras salvajes que llevan sombreros hechos de rebanadas de cheddar. La batalla de las tablas, un duelo culinario librado en enormes bandejas de charcutería, armados solo con cuchillos de queso y una comprensión cuestionable de la física. El camembert susurrante, un enfrentamiento final con el queso más antiguo de la existencia, que se dice guarda secretos antiguos, posiblemente conciencia, y el poder de volver loco a un hombre. El guantelete de cortezas comenzó con Marcus siendo empujado a una plataforma resbaladiza y inclinada de gruyère añejado, donde inmediatamente perdió el equilibrio y se deslizó de cara en una avalancha de brie. Apenas evitó ser aplastado por una rueda rodante de pecorino del tamaño de un carrito pequeño, solo para ser derribado por un rebaño de cabras en miniatura que parecían estar operando un negocio de lácteos en el mercado negro en la esquina. Edith vitoreó salvajemente, mordisqueando un trozo de Gouda ahumado como si estuviera viendo una telenovela particularmente emocionante. Marcus emergió del laberinto, cubierto de una pasta de queso, con un trozo de Stilton pegado a su espalda, y la inquietante sospecha de que nunca se recuperaría completamente de la experiencia, ni emocional ni olfativamente. La batalla de las tablas fue, si era posible, aún más absurda. Marcus se enfrentó al hermano Limburger, un monje tan impregnado por el olor de los quesos de corteza lavada que los pájaros caían del cielo en su presencia. El duelo fue un torbellino de cuchillos voladores de queso, colocaciones estratégicas de salami, y al menos un incidente en el que Marcus accidentalmente catapultó una rueda de brie hacia la torre de la campana del monasterio, causando que las campanas sonaran en perfecta armonía con Greensleeves. Al final, Marcus ganó puramente por accidente cuando tropezó con sus propios cordones, haciendo que una torre de Stilton cayera sobre el hermano Limburger, quien quedó temporalmente sepultado en una avalancha de queso. Finalmente, el camembert susurrante. Marcus fue conducido a una cámara húmeda y oscura, donde el aire estaba tan impregnado de amoníaco y esporas de moho que sintió su alma intentando abandonar su cuerpo en busca de pastos más limpios. El queso en sí estaba sentado en un pedestal tallado en parmesano petrificado, brillando débilmente en la penumbra. A medida que Marcus se acercaba,
comenzó a susurrar con un acento extraño y vagamente francés. Marcus, buscas respuestas, pero todo lo que encontrarás es queso crujiente. ¡Jesús de queso! Marcus retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos, mientras el camembert reía locamente y soltaba una nube de esporas que brevemente le dio a Marcus una visión del universo, como una gigantesca rueda de Roquefort, girando sin fin a través del tiempo. Marcus retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos, mientras el camembert cacareaba locamente y soltaba una nube de esporas que brevemente le dio a Marcus una visión del universo como una gigantesca rueda de Roquefort, girando sin fin a través del tiempo. Al final, Marcus fue declarado el gran turófilo de la abadía Moosa, para horror de él y deleite desenfrenado de Edith. Gorgonzalor le presentó una corona de queso, un cetro hecho de palitos de pan y una carretilla de camembert sin pasteurizar, que Marcus intentó rechazar educadamente, pero le informaron que ahora era su deber sagrado proteger. Justo cuando Marcus se resignaba a un futuro como un reacio papa del queso, la olla de la desgracia comenzó a brillar ominosamente una vez más. ¿Otra vez no?, gimió Marcus, mientras el suelo bajo ellos temblaba con la furia de 1000 cuajadas en rebelión. Con un último y húmedo soplo, fueron llevados, dejando atrás a los monjes del queso de la abadía Moosa, un pequeño pero potente terremoto de queso, y el persistente aroma de queso azul, malas decisiones y destino. Capítulo 9. Los profetas de Picklewood. Marcus Butterworth despertó en un campo de pepinos. Estaban por todas partes. Brillantes, verdes, perturbadoramente fálicos. Los pepinos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Algunos eran pequeños y rugosos, otros tan largos como su antebrazo, y un espécimen particularmente amenazante cerca de su pie tenía una curva que parecía burlarse de él con desdén pepinil. «¡Oh, brillante!», gruñó Marcus, sacudiendo las hojas de pepino de su túnica. «Nos hemos aterrizado en una ensalada». «¡No cualquier ensalada!», Edith Saltpans cantó, apareciendo detrás de un arbusto en forma de barril. Su sombrero estaba ahora adornado con pequeños pepinillos en palillos, sus mejillas manchadas con lo que parecía ser mostaza picante, y sus ojos brillaban como los de una mujer que acababa de descubrir una nueva forma de caos. Bienvenidos a Picklewood, la tierra sagrada de los encurtidos, los fermentados y los preservados de manera cuestionable. Bienvenidos a Picklewood, la tierra sagrada de los encurtidos, los fermentados y los preservados de manera cuestionable. Como si su entusiasmo hubiera convocado a una orquesta, un coro de campanas y ukeleles desafinados resonó en el aire. Una carreta apareció, crujiendo bajo el peso de barriles apilados más altos que las ambiciones de un borracho. El conductor, un hombre con un arenque en escabeche colgando de una oreja y una túnica bordada con pequeños pepinos, les saludó con entusiasmo. «Bienvenidos, viajeros. Bienvenidos, viajeros», llamó, «al Festival Anual de los Iluminados por la Salmuera. Al Festival Anual de la Salmuera Iluminada». Antes de que Marcus pudiera protestar, una nube de confeti hecho de repollo desmenuzado estalló a su alrededor, y fueron arrastrados al caos de Picklewood proper. Era como ser tragado entero por un sueño febril fermentado. Por todas partes que miraban, había comerciantes de pepinillos vendiendo sus productos con lemas como «Nuestro eneldo te emocionará» y «Crujido garantizado» o «Te devolvemos tu dinero». Había malabaristas de pepinillos lanzando encurtidos al aire mientras se equilibran sobre barriles, poetas del pepinillo recitando odas al noble pepino con alarmante sinceridad, filósofos del pepinillo debatiendo los méritos de lo dulce versus lo agrio sobre calderas humeantes de salmuera, y una estatua gigante de un pepinillo en el centro de la plaza, brillando al sol, grabada con las palabras «En el vinagre confiamos». El estómago de Marcus se revolvió. Los ojos de Edith brillaron.
Marcus, tenemos que competir en el gran desafío del pepinillo, declaró ella. El guantelete del pepinillo resultó ser menos una competencia amistosa y más una prueba de supervivencia caótica diseñada por lunáticos en delantales. Los concursantes tenían que superar a una manada de pepinos agresivos, animados por lo que Marcus solo podía suponer que era magia oscura y salada, que rodaban tras ellos como bolas de boliche verdes y furiosas. Atrévete con el pozo ácido, un vat de líquido misterioso, fermentado donde los débiles de corazón y estómago eran expulsados de inmediato, mediante una catapulta etiquetada como Expreso del Arrepentimiento. Conquista la Torre de las Lanzas, un circuito de obstáculos construido enteramente con lanzas de pepinillo precariamente equilibradas, donde un paso en falso podría resultar en una muy incómoda empalizada. Edith, naturalmente, se lanzó al primer desafío con un grito de deleite, gritando algo sobre abrazar la salmuera, mientras hacía una voltereta sobre un pepino rebelde. Marcus, menos entusiasta, se encontró acorralado por un pepinillo especialmente amenazante, del tamaño de un perro pastor, que parecía estar gruñendo. «No me pagan lo suficiente por esto», murmuró, lanzando una lanza de eneldo cercana como una jabalina y huyendo por su vida. Después de una serie de contratiempos cada vez más absurdos, incluido un desafortunado momento en el que Marcus cayó en un barril de nabos en escabeche y emergió oliendo como un bocadillo medieval que salió horriblemente mal. De alguna manera llegaron al evento final, el ritual de la salmuera de los profetas. Fueron conducidos a una enorme tienda adornada con pancartas que proclamaban: «Solo los elegidos probarán la salmuera sagrada». Dentro estaban los profetas de Picklewood, un grupo de figuras antiguas y marchitas que parecían haber sido fermentadas durante al menos un siglo. Sus barbas estaban manchadas de verde, sus túnicas cubiertas de sal, y se sentaban con las piernas cruzadas alrededor de un gigantesco recipiente de salmuera brillante y resplandeciente que burbujeaba ominosamente como el caldero de una bruja. El profeta principal, el anciano Brinos, habló con una voz como una bisagra oxidada, chirriando en el viento. «Den un paso adelante, buscadores, porque dentro de la sagrada salmuera yace la verdad, o el tétanos. ¿Quién es lo suficientemente valiente para probarlo?» Edith empujó a Marcus hacia adelante con tanta fuerza que casi cae de cara en el recipiente. Marcus miró fijamente el líquido burbujeante, que olía a vinagre, ajo y débilmente a perdición. Pequeños pepinillos flotaban en la superficie como almas perdidas en el abismo salado. El anciano Brinos hizo un gesto grave. Beber es ver es saber es probablemente arrepentirse de ello. Marco, al darse cuenta de que la resistencia era inútil, se tapó la nariz y tomó un sorbo. El mundo explotó en un caleidoscopio de visiones salinas. Vio un campo de batalla de pepinillos sintientes, armados con lanzas y pequeños escudos, librando una guerra contra una coalición de rábanos rebeldes, un gigantesco pepino celestial flotando por el espacio, susurrando: «Todos serán encurtidos al final». Edith liderando un ejército de guerreros de repollo fermentado, empuñando un bastón rematado con un tarro de pepinillos, gritando: «¡Por la salmuera! ¡Por la gloria!». Cuando la visión terminó, Marcus se encontró boca arriba, cubierto de jugo de pepinillo, jadeando por aire y cuestionándose seriamente si acababa de ser adoctrinado en una secta. Edith, mientras tanto, estaba bebiendo salmuera directamente del barril, riendo como una mujer poseída por el espíritu de una antigua reina de los pepinillos. Los profetas asintieron con aprobación. «Has visto la verdad de la salmuera», entonó el anciano Brinos. «Ahora eres uno con el bosque de pepinillos. Ve y difunde el evangelio del crujido». Antes de que Marcus pudiera objetar, la olla de la desdicha, brillando ominosamente en un pedestal hecho de frascos de pepinillos apilados,
tembló violentamente. «Oh, no», gimió Marcus, retrocediendo rápidamente. «Oh, sí», susurró Edith, sonriendo con la alegría desquiciada de alguien que acaba de sobrevivir a un apocalipsis de pepinillos y estaba lista para más. Con un último giro empapado de salmuera, desaparecieron una vez más, dejando atrás un rastro de huellas empapadas, una cabra confundida con un sombrero de pepinillo y un letrero que decía: «Picklewood, ven por la salmuera, quédate por las pesadillas». Capítulo 10. El banquete de los sabores olvidados. Marcus Butterworth tenía un problema, un gran problema, humeante y a punto de desbordarse. Ese problema se llamaba Edith Saltpans, quien, en ese mismo momento, estaba de pie triunfante sobre una larga mesa hecha de jabalíes sacrificados y repollos asados, gritando: «¡Que comience el banquete!», mientras empuñaba un muslo de pavo en una mano y un cucharón en llamas en la otra. Alrededor de ellos, el banquete de los sabores olvidados se desplegaba como una pesadilla, soñada por un chef sobrecafeinado después de una maratón de 6 horas de pergaminos de cocina medieval. Era un banquete de locura, un buffet de malas ideas, un surtido de «¿Quién pensó que esto era comestible?». ¿Podrías proporcionar el texto que deseas traducir al español? Había platos como anguila en escabeche rellena de dientes de ajo fermentados y optimismo, cabeza de cabra flambeada, con un lado de angustia existencial, torre de pata de vaca en gelatina, coronada con una sola cereza desafiante, pancakes de masa madre empapados en hidromiel especiado y arrepentimiento, un cisne asado entero, relleno de un ganso asado, relleno de un faisán asado, relleno de una perdiz, relleno de un ratón cuestionable, posiblemente un accidente. Marcus miró con horror mientras una mesa de monjes con delantales desvelaba una creación monstruosa llamada el gran pastel de la desesperación, que parecía contener al menos 4 especies diferentes de animales, varias frutas y, a juzgar por el tenue resplandor, posiblemente uranio. Edith, naturalmente, estaba en su elemento. Ella recorrió el banquete como un torbellino de anarquía culinaria, llenando sus bolsillos con rodajas de nabo confitado, equilibrando un plato de tripas con miel sobre su cabeza, y persiguiendo a un pollo que había sido declarado plato 7. «¡Marco! ¡Marcus!», gritó, agitando un enorme tenedor de encurtidos en el aire. «Debes probar las piernas de rana fermentadas en llama. Son atrevidamente crujientes. ¡Son atrevidamente crujientes!». Marcus intentó protestar, pero fue emboscado por un hombre con una capa hecha de hojas de repollo, quien le metió un cáliz de sangre de buey especiada en las manos, cantando: «¡Bebe por los ancestros!». Marcus intentó protestar, pero fue emboscado por un hombre con una capa hecha de hojas de repollo, quien le metió un cáliz de sangre de buey especiada en las manos, mientras cantaba: «Bebe por los ancestros, bebe por las vacas, bebamos por el caos, bebamos por el caos». El maestro de ceremonias del banquete, un hombre conocido solo como Sir Basil el Valiente, golpeó con una cuchara gigante el cráneo de un jabalí asado y anunció el inicio del concurso épico de comida. El maestro de ceremonias del banquete, un hombre conocido solo como Sir Basil el Audaz, golpeó una cuchara gigante contra el cráneo de un jabalí asado y anunció el inicio del concurso épico de comida. Las reglas eran simples. Come tanto como puedas. Sobrevive. Intenta no llorar en público, pero es aceptable después del 9º plato. ¿Los premios? Una corona hecha de panecillos duros, un cucharón dorado de dudosa higiene y el título de glotón del reino, que venía sin absolutamente ningún beneficio, con una leve sensación de vergüenza y una indigestión de por vida. Edith se lanzó al concurso con el entusiasmo de una mujer que una vez comió un nabo crudo, por un reto, y sobrevivió. Se enfrentaba a una lista de individuos verdaderamente desequilibrados, incluyendo
Bartholomew, el hinchado, un hombre tan ancho que se rumoraba que tenía su propio código postal. Helga, la pierna hueca, quien afirmaba haber comido una oveja entera de una sola vez. El padre Pudín, un monje que había hecho un voto de silencio, excepto cuando gritaba pidiendo más pudín. Y Sven, el fermentador, McGrop, que había llegado luciendo un collar de cebollas encurtidas y la mirada de un hombre que nunca había dicho que no a una segunda ración en su vida. El concurso comenzó con un despliegue: bandejas humeantes, sartenes chisporroteantes, ollas hirviendo con líquidos de dudosa procedencia. Marcus intentó mantenerse al margen, pero Edith lo arrastró por el cuello, siseando: «Si sobrevivimos a esto, Marcus, seremos leyendas». Marcus murmuró algo sobre leyendas de calambres estomacales, pero ya era demasiado tarde. Un plato de erizo, guisado en leche de almendras, fue metido en sus manos, y el caos comenzó. Los platos llegaron uno tras otro: pudín de zanahoria amarga cubierto con hígados de cabra fritos, pan de centeno relleno de caracoles especiados y desesperación, rollos de repollo agrio al estilo, picklewood envueltos en piel de anguila, una tarta que zumbaba audiblemente al ser cortada, bolas de nabo, glaseadas encendidas y lanzadas por la habitación para un efecto dramático. Marcus trató de controlarse, pero Edith devoraba todo como si estuviera poseída por el fantasma de un buffet vikingo. Se tragó una tarta de salmón fermentado entera sin masticar y rugió: «¡Yo soy el festín! ¡Soy el festín!». En algún momento alrededor del curso 17, la visión de Marcus comenzó a nublarse. Estaba bastante seguro de que los higos confitados que acababa de comer le estaban cantando en latín. La habitación se inclinó. El suelo parecía ondular como la salsa en un día caluroso. Un hombre con un sombrero de pepinillo susurró: «Los secretos están en la salsa», y luego desapareció en una nube de humo con olor a vinagre. En el curso 24, Marcus tuvo una experiencia fuera del cuerpo. Flotaba sobre el banquete, viéndose a sí mismo sorber hidromiel frenéticamente, masticar queso antiguo y esquivar un pudín ardiente rebelde. Edith saludó a su forma espectral. «Marcus, estás flotando. ¿Eso es una buena señal o una mala? ¿Eso es una buena señal o una mala señal?». Marcus, en su confusión, intentó responder, pero solo logró decir: «Encurtido de helado, y llámame Pepinillo», antes de colapsar en un tazón de anguilas en gelatina. Marcus, en su confusión, intentó responder, pero solo logró decir: «Ensalóname de helado y llámame Pepinillo», antes de colapsar en un tazón de anguilas en gelatina. Y entonces, mientras la habitación giraba y el aire se llenaba con el aroma de hinojo quemado y triunfo, la olla de la desgracia comenzó a brillar. «Oh, no», gimió Marcus, apenas capaz de levantar la cabeza. «Oh, sí», susurró Edith, con los ojos brillando de locura alegría. Con un último y húmedo chapoteo, la olla de la desgracia los absorbió, dejando tras de sí un rastro de tartas medio comidas, copas volcadas y el inquietante sonido de un laúd tocando la balada de victoria más triste del mundo. Cayeron a través del espacio, pegajosos con salsa y vergüenza, y cuando el mundo volvió a enfocarse, Marcus jadeó. Estaban en una cocina moderna, acero inoxidable, encimeras brillantes, un microondas que no parecía que fuera a explotar, y una cafetera que le guiñaba el ojo. «¿Dónde estamos?», Marcus croó, limpiándose la salsa de la nariz. Edith miró a su alrededor, con un brillo en sus ojos. «Nos han servido, Marcus, y el caldero no ha terminado con nosotros todavía».